Fundación Dharma Chile y Corporación Mujeres Siglo XXI presentan Visibles con Voz. Un programa feminista y comunitario. Visibles con Voz. Desde este momento aquí en el 96.5 FM y musicop.cl. Musicop, tu primera radio. Sean todos bienvenidos. A todos y a todas. Estamos al aire en nuestra cuarta versión de nuestro programa Visibles con Voz. Y saludamos a toda nuestra audiencia de Radio Musicop, a la cual estamos acompañando en este tiempo de pandemia. Como también le damos las gracias a la Radio Musicop por este espacio que nos brinda. Quien les habla, mi nombre es Damaris Trujillo. Soy integrante del directorio de la corporación, la tesorera, de esta corporación Mujeres Siglo XXI. Y además soy presidenta de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Es decir, soy una mujer de iglesia y feminista. En los dos primeros programas que ya hemos realizado, hemos hablado de un tema lamentablemente muy vigente, la violencia y sus causas. Y el miércoles pasado tuvimos a 3 panelistas hablando sobre educación no sexista. Y allí se vio lo importante que es que las escuelas desarrollen una educación no sexista para generar nuevos espacios y formas de relacionarnos y así abrir para los niños, niñas y niñes la posibilidad de que puedan ser lo que quieran ser. Y esto está íntimamente relacionado con el tema que vamos a ver hoy: mujer, religión y violencia. Les cuento que contamos con la presencia de 3 personas más hoy aquí en la radio. 3 mujeres más. Lucinda, que ustedes ya la conocen, nuestra actual presidenta. Sol Tejeda, que es del Movimiento Mujeres de Iglesia Chile, e Isani Bruch, que estará al teléfono, que es la obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Pero antes de dar inicio al tema de hoy, vamos a informar o recordar los números de teléfonos para las mujeres que puedan estar sufriendo violencia o necesiten información por estos temas que nos tiene a todos y a todas muy preocupadas. Existe un teléfono que es para mujeres que apoyan a mujeres en situación de violencia vía WhatsApp, es el 569-9436-2711. También están teléfonos de emergencia y de orientación, los cuales son de horario continuado, como el de violencia intrafamiliar, el 149, el teléfono de orientación del Ministerio de la Mujer, el 1455, y el teléfono de violencia intrafamiliar, que es una línea 600-600-4001. Además, la PDI tiene un teléfono de emergencia, el 134, y Carabineros, el 133. Ahora dejo a Lucinda para que ella nos inicie en este tema con nuestras panelistas. Buenas tardes, muchas gracias Damaris por tu inicio de programa, por esta presentación. El tema que nos reúne hoy es mujeres, religión y feminismo. Lindo tema, ¿ya? ¿Por qué mujeres? Eso es nuestra razón de ser de nuestra corporación. Buscamos el desarrollo, empoderamiento y acompañamiento, especialmente en estos momentos de pandemia. Y hoy veremos, de una u otra forma, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con la participación de las mujeres en la iglesia. Para eso tenemos aquí 2 invitadas, que ya las presentó Damaris, ¿no es cierto?, y tendremos 2 miradas, a lo mejor con algunas diferencias, pero con algo muy en común de ser ambas mujeres. Religión, era importante para nosotros el tema religioso en nuestro programa con Musicop, porque consideramos importante tocarlo. ¿Por qué? Porque cual más cual menos sabemos o tenemos la percepción
que las iglesias son un espacio de desigualdades, de patriarcado, de asimetrías muy profundas entre hombres y mujeres. Por eso para nosotros es muy importante haber colocado el tema religioso acá. Y feminismo, un tema que estará presente a lo largo de todo el programa. Y en el transcurso de nuestra conversación, en forma transversal, veremos la forma de responder algunas interrogantes. Unas interrogantes, por ejemplo, ¿se puede ser feminista y profesar una religión al mismo tiempo? ¿Las mujeres que están en la esfera de la religión deberían ser feministas? ¿Cómo conciliamos el ser feminista y profesar una religión? Estas tres preguntas van a estar transversalmente durante el programa. Y ojalá nos alcance el tiempo para tocar temas como violencia de género, cómo se vive la violencia, como el matrimonio, el divorcio, aborto. Nos gustaría tocar esos temas. Para introducirnos en esto, bueno, gracias Sol por estar acá con nosotros y Sani por estar en el teléfono. Sé que nos estás escuchando y vas a estar participando activamente con nosotras acá. Yo en primer lugar me gustaría dejar acá, ya que está presente Sol, que nos iniciara en el tema de por qué Sol esta marginación de las mujeres en la iglesia. ¿Cómo crees tú? ¿De dónde proviene? ¿Por qué? Se supone que a través de los inicios, ¿no es cierto?, los primeros siglos del cristianismo, las mujeres llevaban la palabra, porque se reunían en las casas y era algo doméstico. Y como era algo doméstico, era de mujeres. Pero cuando empezó la religión a hacerse pública, inmediatamente los hombres la tomaron. Pues. Inmediatamente las mujeres nos empezaron a dejar calladitas, ¿no es cierto?, a dejarnos excluidas, y nos transformamos en personas menores de edad, incapaces, herederas de Eva, ¿no es cierto?, y por lo tanto pecadoras. Bueno, no me voy a alargar porque en eso quiero dejar a Sol para después escuchar también a Isani. Bueno, gracias por esa introducción, Lucinda. Saludo a todos nuestros auditores y auditoras que están ahí, sé que están escuchándonos. Darle las gracias también a Mujeres Siglo XXI por pensar en esta temática, también por considerarnos y haberme invitado. Cuando la Lucinda dice el tema de la marginación de las mujeres, sobre todo en la iglesia, yo desde niña que participo en la iglesia católica, y ya de grande me hice la pregunta gracias a otra mujer. Me dice, ¿no te sientes un poco extraña en la iglesia católica? ¿Qué te pasa a ti cuando tú das ideas y no te toman en cuenta? ¿Qué te pasa a ti cuando das las ideas, sí, pero las toma un varón y esas sí valen? ¿O qué te pasa a ti cuando dices algo y de verdad es como que tu voz no se escucha? Entonces cuando la Lucinda dice marginación de las mujeres, una empieza a reflexionar y a pensar y a repensar tu vida hacia atrás y cómo ha sido tu participación como mujer dentro de la iglesia, en este caso iglesia católica. Y yo vengo a pensar y digo, me siento muchas veces discriminada. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Cierto? ¿Por qué pasa? Yo pienso que principalmente pasa, primero porque no tenemos acceso al 100% de formación. Yo creo que va un tema de formación, pero también un tema de costumbre, que esto va pasando de generación en generación. Porque así es, porque siempre lo hemos hecho así. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Entonces, cuando uno habla más fuerte, o cuando uno critica, o da fundamentos, o va a contracorriente, una puede ser difícil, una puede ser confrontacional, y que eso existe en una mujer que participa en la iglesia, es como que no es bien visto. No es bien visto, lamentablemente. Pero yo tengo esperanza de que esto pueda ir cambiando. De hecho, cuando empiezo con esta pregunta que me hace una mujer hace algunos años atrás, desde ahí que nace Mujeres Iglesia Chile, en cual movimiento que participo, que nosotros no soñábamos con algo tan grande. Nuestro sueño era como rebuscar nuevamente cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia, cuál es nuestro verdadero rol. ¿Es para ser las eternas secretarias dentro de la iglesia? Porque al final lo queramos o no, somos las mujeres las que hacemos todas las cosas dentro de nuestra iglesia. Somos nosotras las que movemos, somos nosotras las que hacemos las comunidades, las catequistas. La mayoría somos las mujeres las que movemos nuestra iglesia.
pero lamentablemente no tenemos el acceso al poder, entre comillas, poder bien comprendido, ¿cierto? Y tampoco tenemos la posibilidad de decidir, tomar decisiones. Hoy día en nuestra Iglesia Católica, lamentablemente, una mujer no puede tomar decisiones. Y por eso nace Mujeres Iglesia Chile, que fue un inicio muy particular. Empezamos desde nuestros dolores y de nuestra esperanza de cómo queremos que esta Iglesia Católica sea el estilo de Jesucristo. Porque si miramos a Jesús, Jesús nos dio dignidad. Siempre me acuerdo de una joven en Santiago, que estábamos en un encuentro de Mujer e Iglesia, precisamente, creo que era el tercer encuentro, y estábamos hablando de la persona de Jesús y cómo Jesús se vincula con las mujeres. Y ella se hace una pregunta: ¿cómo no voy a creer en quien me ha dado dignidad? Lo encontré tan potente, tan fuerte, que yo pienso, Jesús siempre quiso hacernos dignas a los más vulnerables, y hoy día yo creo que también, y ese es nuestro llamado. Así que cuando hablas de marginación de las mujeres, yo digo, pucha, en verdad tenemos que reivindicar, ¿cierto?, nuestro rol de mujeres dentro de la Iglesia. Quedarse en la Iglesia para provocar esos cambios. Por supuesto. Exactamente. Los cambios se Sí, hacen desde por dentro. eso están que se están arrancando porque ya no les Exactamente. gustó. ¿Qué me va a quedar haciendo Hay que tener acá? paciencia. Sí. Y Sani, ¿tú qué nos puedes decir? Porque es llamativo esto de que seas obispa. Sí, pues escuchamos a Isani. Sí, bueno, muy buenas tardes. Gracias también por la invitación a ser parte de este diálogo tan importante. Creo que cuando reflexionamos el tema de las mujeres en la Iglesia, las mujeres en el cristianismo, debemos siempre recordar que el cristianismo tiene raíces de la religión judía, ¿no? Viene de ahí, y entonces viene ya con raíces patriarcales, ¿no? Donde nosotros las mujeres no teníamos los mismos derechos. Ahora, con Jesús, ¿no?, el cristianismo surge a partir de Jesús, ¿no?, de Cristo. Somos seguidores de Cristo, y justamente lo que decía Sol, ¿no?, Jesús nos dio la misma dignidad. Y verdad, esa dignidad ya está en el libro de Génesis, ¿no? Dios mismo nos dio esa dignidad de iguales. Creó hombres y mujeres como imagen y semejanza suya. Por lo tanto, hay una igualdad en dignidad de hombres y mujeres. Y en el movimiento de Jesús vemos que había esa igualdad de las mujeres. Había un discipulado de iguales. Las mujeres eran parte, eran discípulas, aunque muchas veces nos intentan convencer de lo contrario. Pero si leemos, podemos ver que sí, las mujeres estuvieron presentes en el movimiento de Jesús, ¿no? Jesús conversó con las mujeres, habló de teología. Las mujeres fueron las testigos de la tumba vacía, ¿no? Fueron las que anunciaron la resurrección. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó, no? Que todavía hoy estemos hablando del lugar de las mujeres en el cristianismo, en la Iglesia. Hasta el siglo III, ¿no?, con Constantino, las mujeres tenían una participación igualitaria al interior de las comunidades cristianas. Cuando empieza entonces la alianza entre Iglesia y Estado, ahí las mujeres empiezan a perder terreno. Ahora quizás siempre hubo esa tensión, ¿no?, del patriarcado dentro de las primeras comunidades cristianas. Así que pero es interesante observar que las mujeres sí tuvieron presente en el movimiento de Jesús, eran consideradas también discípulas. Había muchas mujeres, Lucas nos relata eso, ¿no?, que había muchas mujeres que seguían a Jesús, que aportaban con sus recursos. Y bueno, a lo largo de la historia nosotros vemos también con la Iglesia Católica, yo soy luterana, hemos seguido procesos distintos, ¿no? Con la Reforma Protestante, uno de los grandes postulados de la Reforma es justamente
que todos y todas, ¿no? Somos sacerdotes, ¿no? El principio del sacerdocio universal de todos los creyentes. Y ahí entonces Lutero nos resalta que todos y todas estamos al servicio, ¿no? Somos una familia escogida según lo que dice 1 Pedro 2:9, y que todos tenemos esa capacidad entonces para estar al servicio de Dios, ¿no? Entonces hay un camino distinto que se ha dado por la Reforma Protestante, pero esa igualdad del sacerdocio tampoco aconteció en el siglo XVI, sino que hace menos de 60 años, y nosotros hoy como luteranos, como protestantes, estamos celebrando también el sacerdocio de mujeres, ¿no? Que mujeres también pueden ser pastoras, que mujeres en los últimos tiempos, los últimos 25 años, que mujeres pueden también ser elegidas para los cargos, como por ejemplo el cargo mío de obispa. Yo justamente te iba a preguntar esa parte, Isani, que es lo que nos hace la gran diferencia entre ustedes, Iglesia Evangélica Luterana, y la Iglesia Católica, porque ahí hay una estructura de poder, ¿no es cierto?, que no ha permitido que las mujeres en la Iglesia Católica puedan ostentar algún cargo de poder, porque para eso están los varones, pues. Entonces, tú decías muy bien, o sea, la estructura de la Iglesia, al menos pareciera ser que es un invento porque empezó por ahí por el siglo III, pero yo creo que Jesús ni soñó con esta estructura de poder que hicieron la Iglesia. Tú muy bien lo dices, aunque yo hago la diferencia entre ustedes, porque tú estás hablando como obispa pastora, ¿no es cierto? Nosotras todavía no tenemos ese privilegio de hablar así dentro de la Iglesia Católica. Así que sería bueno saber la mirada también ahí, Sol, de otro punto de vista, para ver qué pasa con esas estructuras de poder que hay en la Iglesia, ¿no es cierto? Y que las mujeres no pueden acceder a los cargos de poder, pues. Sí, es complejo. Sí, Sani. Yo creo que aquí la reflexión es que nosotros podemos reflexionar a partir de la igualdad que da nuestro bautismo, ¿no? El apóstol Pablo mismo nos habla en Gálatas que en Cristo, a partir de nuestro bautismo, ya no hay hombres, mujeres, no hay esclavos ni libres, ¿no? Entonces, somos uno solo. Entonces, ahí yo creo que hay un gran desafío para recuperar el discipulado de iguales a partir del bautismo. Felizmente nuestra iglesia ha recuperado eso, ¿no? Y la Iglesia Católica aún no. Entonces, el desafío hablo ahora de la mirada luterana, es preguntarse, bueno, si las mujeres en el mundo católico no pueden llegar a ser sacerdotisas, entonces la Iglesia no debería tampoco bautizar a las mujeres, ¿no? Claro. Porque a partir del bautismo hay una igualdad que no puede ser negada. Oye, Sani, hay otra cosa también, Isol, en que se dice una cosa, ¿no es cierto?, y se hace otra. Se supone que el Concilio Vaticano II dio una estructura no piramidal dentro de la Iglesia Católica, pero eso nunca se hizo práctica, nunca se concretó, porque seguimos con el Papa, obispo, cura, y abajo, donde en la nada misma, ahí estarían las mujeres. Sol, ¿qué opinas tú de eso? Para mí es tremendo el tema, porque lo hemos conversado harto con Mujeres Iglesias, ¿cierto? El tema de esta estructura de poder o esta jerarquía, que más que tener esta horizontalidad que Jesús siempre buscó y quiso, ¿cierto? Es difícil un poquito dentro de la Iglesia Católica, estamos un poquito atrás con el tema, pero es un desafío permanente de poder realizar, de poder hablar y poder decir que nosotros también tenemos las mismas capacidades que los varones y que podemos tener acceso también a realizar, sacramento, o poder realizar el tema de ser diaconisa, ser sacerdotisa, ¿por qué no? Ahora, creo que un día conversando con ustedes mismas también lo hice la pregunta, y es porque lo hemos reflexionado con algunas mujeres. ¿Qué pasa cuando una mujer que en verdad siente esta vocación hacia el sacerdocio, qué pasa con esa mujer?
O sea, ¿esa vocación no vale? Esa es la pregunta que yo me hago y que algunas mujeres nos hacemos dentro de la Iglesia Católica, que la vocación se supone que es algo que Dios también nos regala, ¿cierto? Es un don de Dios y ese don no vale. Entonces, en ese sentido tenemos como el camino un poco más, estamos más lejos por esta misma estructura de poder, como que decía Lucinda, está el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, el pueblo de Dios y al final... La nada. Cierto. Entonces, ¿cómo hacer para quebrar esa jerarquía, esa posición que de alguna forma se está realizando, sino que verlo de manera más horizontal? Y yo apuesto por que las mujeres podamos hablar y podamos decir más, y no solamente hablar por hablar, sino que hablar con fundamentos y hablar con formación que hasta hace algunos años no teníamos acceso, porque antes era la palabra del sacerdote la que valía, porque él es el que ha estudiado, él es el que se ha perfeccionado en teología, en filosofía y todos los días. Pero lamentablemente hasta hace un tiempo atrás las mujeres no teníamos acceso a la educación. Ahora, gracias a Dios, yo creo que a muchas mujeres que han alzado la voz hemos podido tener acceso, y muchas mujeres también, teólogas hoy día, de buena voluntad, que también han ido formando. O sea, por ejemplo, yo misma doy como ejemplo, valga la redundancia, una mujer teóloga que me hice amiga, ella me regaló clases de teología. Entonces para mí fue como todo un honor poder ir a sus clases de teología, poder aprender, tener otra mirada, unas clases que nunca nadie antes me las ofreció. Ningún sacerdote anterior me las ofreció. Entonces esa sororidad también que se está realizando entre mujeres para poder formarnos, para poder tener acceso a estos conocimientos, yo lo valoro bastante. Y es un desafío de poder seguir estudiando, poder seguir formándonos. Hoy día ya tenemos una red de mujeres teólogas que siempre nos están dando formación. El año pasado, ¿cierto?, invitamos a Soledad del Villar, acá en Osorno, que nos vino a enseñar. La Sole hizo un magíster de teología en Estados Unidos, en el Boston College, ahora va por el doctorado. Entonces, cuando ella comparte su sabiduría, sus conocimientos, su formación, una dice, sí, esto es, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que manifestarlo, no podemos seguirnos callando detrás de las paredes, detrás de la sacristía, ¿cierto?, lo que queremos hacer, sino que hay que decirlo. Cuando hay fundamentos, cuando hay respeto de por medio, yo creo que todo se puede decir y se puede hacer. Por eso yo decía al principio que el tema de hoy está íntimamente relacionado con el tema del miércoles pasado. Educación no sexista, ¿no? Empezar con los porque niños. Qué importante es que a las mujeres puedan tener la misma oportunidad de recibir la misma educación que reciben los hombres. Claro, a nosotras nos han determinado ciertas funciones, entonces claro, no queda tiempo para estudiar, ¿no? Pero las mujeres hoy en día ya estamos paradas en otra posición, diciendo no, pues tampoco quiero ser, mi opción no es ser mamá, mi opción no es esto, quiero estudiar lo otro, o quiero lidiar con las dos cosas. Tengo que tener oportunidades. Por eso la educación tiene que abrirse, ¿no? Bien, yo, gracias Damari, gracias Sol, gracias Isani, pero hay un tema que es un temazo dentro de la iglesia, en realidad son todos importantes, pero el tema de la violencia, de cómo se da la violencia al interior, ¿no es cierto?, donde se ha justificado, donde se ha naturalizado esa violencia dentro de la iglesia. Yo no quiero hablar mucho de esto porque yo sé que Isani sabe mucho de esto y me gustaría escucharla, y por supuesto también a Sole después. Isani. Sí, bueno, la violencia tiene justamente que ver con nuestras estructuras patriarcales, ¿no? Es decir, nosotros como tradición cristiana tenemos una teología, una tradición patriarcal bastante misógina, ¿no? Si nosotros revisamos lo que los padres de la iglesia hablan sobre las mujeres, es tremendo. Es una violencia realmente inaceptable desde el cristianismo. Es decir, ya Tertuliano nos hablaba que las mujeres, él veía a nosotras, a las mujeres, ¿no?, como la puerta de entrada del diablo al mundo, ¿no? Orígenes, ¿no?, otro de los padres, nos hablaba de que la mujer
es la representante de la sexualidad y de la carnalidad, ¿no? Por lo tanto, somos o estamos en un estado inferior y negativo, ¿no? Referente al hombre. Y San Agustín, ¿no? Que muy citado en nuestra teología, él veía a la mujer como una bestia, ¿no? Hablaba que la mujer era una bestia insegura, inestable. Entonces, mira, toda esa herencia teológica está presente en la vida de nuestras iglesias y ha ido cambiando los últimos años con el aporte de la teología feminista, que justamente busca, ¿no? Rescatar la dignidad de las mujeres, ¿no? El valor de las mujeres como imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestras estructuras eclesiales son estructuras aún muy patriarcales que siguen reproduciendo esa teología de los padres de la Iglesia y que de a poquito va cambiando con el aporte de grandes teólogas y de que las mujeres hemos podido también estudiar y hacer teología desde la mirada de la teología feminista. Gracias, Isani. Sole, ¿quieres agregar algo al respecto? Sí, siguiendo lo que dice la Isani desde la teología feminista, yo tengo esta imagen cuando uno tiene un velo encima, ¿cierto? Tiene un velo, uno no puede ver o ve medianamente, pero con la teología feminista yo sentí que me sacaban este velo y que a raíz de este quitarse el velo, ¿cierto? Pude mirar con nuevos ojos, pude mirar de una forma distinta y mirar desde mi ser femenino todo lo que esté relacionado a Dios, lo que esté relacionado también a la espiritualidad y lo que está relacionado también a la religión. Entonces, desde ahí la importancia también de poder formarnos y poder tener acceso a estos conocimientos, porque lamentablemente la violencia dentro de nuestras iglesias también se da. O sea, no podemos hacernos las tontas ni los tontos con respecto a los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, que ha sido brutal, que ha sido escandaloso y doloroso también, y que eso pasa no solamente con mujeres, también pasa con varones. Entonces, ¿cómo hacer estos cambios? ¿Cómo de verdad seguir a Jesucristo desde una mirada más cristiana, por así decirlo, o más humana? Lo que verdaderamente Jesús quiso enseñarnos, de verdad poder ponerlo en práctica y realizarlo en nuestras comunidades cristianas a nivel mundial, si uno quisiera, ¿cierto? Pero sí, es un tema complejo. Hasta yo misma de repente me he sentido violentada dentro de mi propia iglesia con distintas experiencias. Porque si uno habla de violencia, hasta la negación, el diálogo es una violencia, correcto, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando te niegan la palabra o cuando te dicen tú eres así, tú eres asá, y porque eres mujer. La descalificación. Claro, entonces esas experiencias a mí lamentablemente también me ha tocado vivirla dentro de la iglesia y yo creo que el tema del movimiento feminista hoy día y desde la iglesia, de las religiones en general, viene a darnos dignidad también, darnos dignidad, y que es la dignidad que Jesús también quiere para nosotras. Gracias, Sol. Damari, ¿me estás haciendo una seña? ¿Algo Sí. pasa? Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar una canción, se llama Epístola Feminista, y ella nos va a resumir algunas cosas que estamos hablando aquí. Mira, Ya. bien. Muy bien. Ella nació entera como el sol, pero ocurrió que el mundo le nubló la voz y amarrada a una falsa belleza fue su condena, ser esclava de su propia existencia. Una historia de agravio y moratón le devolvió Violeta el corazón, se hartó de vivir en mundo de muñecas rojas.
¿Pa' qué pedís permiso? Pedíselo a vuestro ovario. De no tirar con vosotras del carro no vamos a ningún lado. Vuestro puño en la mesa es necesario como en el cielo la luna. Si hay que matar o morir en batalla estaré en el bando de la bruja. Quiero pensar, me vais a disculpar, que en realidad tan bueno no será tu Dios con testículos entre las piernas. Si le molesta admitir que solo ella es su dueña. Princesa no, guerrera por favor, no es su misión vivir en sumisión, ni vino a este mundo a alegraros la vista. Si algo te ciega, son las llamas de la hoguera feminista. ¿Pa' qué pedís permiso? Pedíselo a vuestro ovario. De no tirar con vosotras del carro no vamos a ningún lado. Nuestro puño en la mesa es necesario como en el cielo la luna. Si hay que matar o morir en batalla estaré. En el bando de la bruja. ¿Y para qué le ibais a preguntar si ella quería luchar o cocinar? ¿Y para qué le ibais a preguntar si ella quería salir sin depilar? ¿Y para qué le ibais a preguntar si de mayor quería ser un objeto sexual? ¿Y para qué le ibais a preguntar pudiéndola quemar? A esta hora en Musicop, Visibles con Voz. Espacio de conversación y reflexión gracias al aporte de Corporación Mujeres Siglo XXI y Fundación Dharma Chile. Bueno, hemos vuelto, ¿ya? El tema Epístola Feminista habla justamente de esto de que hemos nacido libres, hemos nacido con todas nuestras facultades y por alguna razón el mundo ha nublado nuestra voz. Pero tenemos esperanza. Ahora vamos a continuar con un tema candente, matrimonio y divorcio. Sí, son temas que no podemos pasar por alto. El matrimonio y el divorcio se supone que en nuestro país ya se legisló sobre el divorcio, pero no deja de ser un tema controvertido, especialmente entre las personas más conservadoras. Y usted sabe, por la iglesia están las personas conservadoras. Entonces, es más, muchas veces por esto el matrimonio es para toda la vida, ¿no es cierto? Las mujeres tienen que soportar muchas cosas y de ahí viene la violencia y todo esto que estamos viendo día a día. Así que escuchamos. Isani, ¿quieres tú empezar, Sole? ¿Ustedes? Isani, le doy la palabra a Isani. Ahora, eso no significa que nosotros los luteranos deseamos que las personas o promovemos el divorcio, ¿no? Al contrario, deseamos que las personas que deciden vivir juntos, que toman la decisión de hacer este contrato civil de matrimonio y piden la bendición sobre esa decisión, puedan vivir juntos siempre. Pero sabemos que justamente nuestra humanidad y justamente lo que estamos hablando, todo el tema de la violencia, la injusticia en las relaciones, hace con que las relaciones humanas sean relaciones de mucho daño.
y que los proyectos como el tema del matrimonio pueda venir a fracasar. Entonces nosotros sostenemos que es mucho mejor para una familia que vive violencia, que está dañada en sus relaciones, que pueden separar caminos y tener a futuro nueva oportunidad de vivir relaciones de pareja en amor, en respeto. Ahora, es interesante cuando uno habla del tema del divorcio, porque muchas veces nos hablan, pero Jesús nos dice que no está permitido, ¿no?, separar lo que Dios ha unido. Pero ahí yo digo, vamos al contexto en que se da esa conversación. Los fariseos justamente van a preguntar a Jesús, ¿no?, si está permitido al hombre dar la carta de divorcio a las mujeres. Recordamos que los hombres, en la época de Jesús, ellos podían extender la carta de divorcio por cualquier razón, y las mujeres quedaban muy desprotegidas, ¿ya? Por lo tanto, entonces, la respuesta de Jesús está dentro de este contexto. Sí, la ley de Moisés, ¿no?, se lo permite, pero no está permitido separar lo que Dios ha unido. Entonces, hay que, cuando uno se refiere a este tema del divorcio, hay que leer los textos bíblicos también dentro de su contexto. Pero es súper importante como dejar claro, diría yo, de que, oye, si mi pareja, si mi matrimonio no funcionó, incluso en este minuto con la pandemia y tenemos más violencia al interior de los hogares, que quede claro de que no está la hoguera para las mujeres porque se van a separar o se va a anular el matrimonio. Eso de tenerlo claro las mujeres. Hay que educar a las mujeres y decir a las mujeres que la violencia contra ellas es un pecado y no el divorcio, ¿no? Exacto. Exactamente. Esto tenemos que señalar a las mujeres. Dios no quiere que nosotros vivamos en relaciones de injusticia, de violencia. Exactamente. Bien. Bueno, Gracias Isani, gracias. Sí, bueno, y en la Iglesia Católica, lo que yo conozco, porque nunca he estado casada, tampoco he hecho catequesis de matrimonio, pero por lo que sé, manejo un poco de información. Bueno, para el matrimonio se hace toda una preparación, ¿cierto? Estas catequesis matrimoniales, donde se les pregunta a la pareja si están seguros, si se conocen, etcétera, etcétera. Se lleva a cabo el matrimonio, ¿cierto? Se realiza. Y llega un punto, ¿cierto?, en que la idea del matrimonio, como se dice, es que sea para siempre. Yo creo que ninguna pareja se casa para separarse. Yo creo que ninguna pareja, al tomar la decisión de casarse, yo me imagino que están enamorados, pero pasa que el ser humano de por sí va evolucionando, va cambiando, y a veces no somos las personas que creemos ser, y pasan estas cosas que obviamente no gustan a Jesús, que no gustan a las mujeres o a los varones, también puede ser al revés también. Claro. Y lamentablemente no se da una buena relación. Ahí yo concuerdo plenamente con Isani con el tema de cuando ya hay una violencia de por medio en un matrimonio, cuando ya se está la relación deteriorando, cuando los hijos e hijas se ven afectados. Yo creo que lo más sano, y yo creo que lo más humano y lo más cristiano también, es que ese matrimonio no continúe. O sea, es sentido común, es humanidad, es cristianismo también. Yo creo que si Jesús estuviera en la situación, también diría lo mismo. Porque Él vino y está con nosotros para darnos dignidad. Para mí esa palabra dignidad es muy importante. Vino también a hacernos libres, a liberarnos de todas las opresiones. No quiere seres humanos que la estén pasando mal, no quiere seres humanos que estén sufriendo por todo, sino que quiere al contrario, que seamos felices. Entonces, en ese sentido, en mi opinión personal, ¿cierto?, es que si hay matrimonios que están en conflictos muy complejos, muy difíciles, y que ya han hecho todas las etapas para poder superarlo y no hay superación, ¿cierto?, lo más sano es terminar con eso. Exacto.
Voy a cambiar el tema, nos queda poco tiempo, vamos a empezar a despedir un rato más, pero este tema, el aborto, es una cosa que no podemos pasar por alto. Es un tema quizá más controvertido que lo del divorcio. ¿Ya? ¿Qué opinión tienen nuestras panelistas, nuestras invitadas sobre el aborto libre, legal, seguro y gratuito, considerando que la maternidad debe ser deseada? Yo quiero recordar que en nuestro país está vigente la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, ¿ya? Con todos los altibajos que hemos tenido, porque como se acostumbra acá en nuestra tierra, en nuestro país, además de la letra chica, es la norma hecha, la maña también se hace de inmediato, ¿te fijas? Y las leyes generalmente se transforman en letra muerta, ¿ya? Y esto a propósito de la objeción de conciencia de los médicos. Pero saben, antes de escuchar la opinión de ustedes, querida amiga, yo me quiero tomar la libertad de leer una declaración que me hace a mí mucho sentido. Y es algo que lo voy a decir en forma textual, lo voy a leer, algo que dijo el cura Felipe Berrío. Y el cura dijo así, abro comillas: hay una preocupación por el ser vivo antes de nacer, pero no la tenemos después que nace. Ahí hay una hipocresía que nos hace poco creíble. Yo estoy rodeado de gente que se le respetó el derecho a nacer, pero no se le respetó el derecho a ser personas. Las escuchamos, distinguida amiga. Ustedes ven que empieza. Lucinda, sí, yo creo el sacerdote Berríos tiene mucha razón, ¿no? Estamos tan preocupados antes de nacer, pero después los abortamos, ¿no? Somos una sociedad abortiva, ¿no? Basta mirar la situación de nuestros niños y niñas en los hogares, ¿no? De tsunami. Así que somos una sociedad abortiva. Ahora, hablar del tema del aborto, hay que considerar todo lo que hemos estado hablando, ¿no? El tema de la injusticia, el tema de la violencia. Yo siempre hablo que no significa que uno esté a favor o no del aborto, ¿no? Creo que lo importante es dejar claro que la mujer tiene que tomar la decisión, ¿no? Ella es la que toma la decisión. Uno no va a decir a una mujer, mira, tú tienes que abortar o no, ¿ya? Ella va a tomar la decisión. Y esa decisión tampoco es siempre una decisión fácil de tomar, es una decisión que viene acompañada de muchas cosas, ¿no? Muchas veces de mucha violencia, de abandono. Es decir, cuando hablamos de aborto tenemos que hablar también del tema de la educación sexual, de la maternidad deseada. Muchos temas entran en el tema del aborto. Ahora, viendo toda la complejidad, ¿no? Todas las sombras que están en el tema del aborto, personalmente yo estoy a favor de la despenalización del aborto. Creo que una mujer que hace un aborto no debe ser penalizada, ¿no? Obviamente estoy también a favor de las 3 causales. Ojalá podemos avanzar en el término de leyes en nuestro país, ¿no? Que podemos tener una ley de aborto libre, ¿no? Gratuito y seguro para que sea derecho de todas las mujeres. Y la mujer que tenga la necesidad de recurrir tenga esa ley que la proteja, ¿no? Personalmente yo estoy a favor de esa ley, que el aborto sea totalmente despenalizado en nuestro país. Bien. Gracias, Isani, muchas gracias. Sole, ¿tú quieres agregar algo? Sí, bueno, dentro de la Iglesia Católica, lo que dice la Iglesia Católica, ¿cierto? Desde la jerarquía y toda
toda esta estructura, ¿cierto? Es súper clara con respecto al aborto, y es que en el momento de la concepción, ¿cierto? Óvulo de espermio, ya hay una persona. Esa es la posición de la Iglesia Católica, así desde la doctrina y todo lo que podamos llamar como las normas y las leyes, ¿ya? Y que por eso se defiende la vida antes de nacer. Pero también está este tema que obviamente planteó muy bien Isani, y que también he escuchado de algunos sacerdotes como Felipe Berríos, como Pepe Aldunate y Mariano Puga, que en paz descansen ambos, que van más de avanzada y que cuestionan este tema de qué pasa después de esa persona que nació, ¿cierto?, que no se le da dignidad después. Por eso yo decía adelante, para mí la palabra dignidad es una palabra que me hace sentido y que es muy importante para mí, porque como decía Lizane, ¿qué pasa con la dignidad de los niños, niñas y adolescentes del Sename? En el año 2016-2017 aproximadamente nos enteramos que hubo 3.313 muertes de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Sename. ¿Es dignidad eso? Y si Jesús nos vino a dar dignidad, entonces uno empieza a atar cabos, ¿cierto? Empieza a sacar sus conclusiones. Si Jesús vino a darnos dignidad, si Jesús vino a hacernos personas y seres libres, obviamente también entendiéndolo desde su contexto, ¿por qué no se puede entender a la mujer en temas del aborto? Una mujer que ha sido violada, que ha sido traumatizada, que ha sido violentada muy, muy complejamente, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa mujer? ¿No vale la vida de esa mujer? Entonces yo creo que desde la Iglesia Católica debieran haber apertura de posición, de reflexionar, de seguir mirando, pensando, y de que si sabemos que las personas van a estar aseguradas, que van a tener una buena vida y digna, bien, démosle. Pero si no, es bien difícil. Sole, no te quiero interrumpir, si tienes que cerrarlo, es que estoy mirando ese reloj, me tiene muy nerviosa porque quiero todavía que toquemos otras cositas. ¿Ah? Solo quería resaltar que yo creo que el rol de la Iglesia es acompañar y no juzgar. Exactamente, ¿ya? Sí. Yo también. Y también como luteranos sostenemos que el Estado debe hacer leyes que garantizan derechos para todas las personas. Por lo tanto, una ley de aborto libre, gratuito, seguro, no significa que nos va a obligar a abortar. Eso hay que dejarlo súper claro. Tener la opción de decir, bueno, yo quiero hacer o no quiero hacer. Y eso tiene que quedar claro también. Sí, con eso mismo que dice Isani, yo me acuerdo de un dicho, o alguien dijo, no sé si fue una autoridad pública, política, que cuando se aprobó esta ley de las 3 causales dijeron, ahora van a haber filas y filas de mujeres que van a abortar por estas 3 causales. Y eso nunca pasó. No. Fue igual que el divorcio. Sí, en el comienzo se regularizaron. Pero lo importante es que la mujer pueda decidir. Exactamente. Muchas gracias. Mire, vamos cerrando porque nos quedan solamente 10 minutos de programa y no nos gustaría a nosotros cerrar el programa sin tener esta opinión de la feminista versus pertenecer o profesar una religión. Donde ser feminista dentro de cuando uno profesa una religión es como un ejercicio de resistencia, porque estamos en un espacio que nos subvalora, que nos invisibiliza, incluso a través del mito, de la creencia, del dogma, en todos los mecanismos que tiene la religión, se exacerba demasiado la desigualdad contra las mujeres. Cuando las mujeres tenemos conciencia que la religión es un espacio también para construir liberación, construir espiritualidad, definitivamente el feminismo es también como esa tablita de salvación que nos puede permitir deconstruir y resignificar muchos de sus mecanismos de dominación que la Iglesia tiene para subyugar a las mujeres.
Entonces, como lo dijimos al comienzo, le pedimos la opinión a nuestras invitadas en esto. ¿Las mujeres que están en la esfera de la religión deberían ser feministas? ¿Se puede ser feminista y profesar una religión al mismo tiempo? ¿Cómo conciliar ser feminista y profesar una religión? Me gustaría que en breve hicieran un análisis, nos dijeran su opinión y también aprovechen de despedirse, porque estamos cerrando con esto y después va a quedar Damaris. Ya, yo voy a hacerlo así, muy cortita. Ustedes se acuerdan, ¿cierto?, cuando empezó toda esta evolución del feminismo, las protestas en Santiago, en varias partes de Chile, las marchas feministas, etcétera. Me voy a tomar de las palabras de la Sole del Villar, de una reflexión que ella hizo muy profunda. Ella dice, detrás de todas estas demandas hay mujeres heridas, con pena, con rabia, por la violencia, por la discriminación, el abuso que han sufrido muchas víctimas, sus madres, abuelas, bisabuelas. Pero también hay mujeres cargadas de esperanza, soñando en construir sociedad menos jerárquica. Entonces yo me pregunto, y la Sole se pregunta, ¿cierto?, mi tocaya, ¿pueden las mujeres católicas solidarizar con estas rabias, tristezas y esperanzas? Mi respuesta y la respuesta de la Sole es un profundo sí. Se puede ser católica en este caso y feminista. Y ser feminista. Sí. Ok. Sí. ¿Qué opina nuestra amiga Isani? Para mí, yo siempre digo, soy cristiana y soy feminista. Bien, soy pastora, y no ser feminista para mí sería incluso una contradicción con la propia fe que yo profeso, ¿no? Porque el feminismo es en la busca de liberación de las injusticias, ¿no?, cotidianas que hemos vivido las mujeres. Y Cristo justamente hizo eso también, ¿no? Justamente lo que Cristo predicó fue la inclusión del reino de todas las personas, ¿no?, la defensa de todas las dignidades. Entonces, sí, para mí ser cristiana y ser feminista es parte del es compatible. Sí, es más, casi por ser cristiana debo ser feminista, no puedo estar en contra de la lucha feminista. Incluso miro a Cristo como uno de los primeros hombres feministas. Ahora no pueden poner eso a todas las mujeres, no sé si todas las mujeres deberían, ¿no? Ahí hay que respetar también la libertad de cada persona, pero para mí sí. Soy feminista porque veo en esa lucha los mismos valores que el Evangelio me lo da también, ¿no? Justicia, igualdad, la valorización de la dignidad de todas las personas. Así que soy con mucho orgullo feminista y cristiana también. Gracias, Isani, muchísimas gracias por tu opinión. Bueno, muchas gracias a nuestras dos invitadas, ya, por su participación y por este aporte que nos han hecho con sus ideas y sus conclusiones, y por reafirmar esto de que podemos ser en libertad, si queremos ser feministas y cristianas, es posible. Y también doy gracias a Dios porque en nuestras iglesias se están abriendo estos espacios, aunque en algunas no ha sido tan fácil, entre comillas. O sea, en algunas no ha sido tan fácil y en otras ha sido aparentemente fácil, aparentemente, porque no digamos que tenemos la batalla ganada en la iglesia luterana. Estamos trabajando para ustedes. Exacto. Pero estamos avanzando, ¿ya? Y eso es lo que hoy nos tiene que quedar, de que como mujeres cristianas, a nuestras radioescuchas que están escuchando y a sus esposos, parejas, ¿no?, que esto, la palabra de Dios no dice que no tenemos derechos, todo lo contrario, la palabra de Dios dice que sí tenemos derechos y que nos merecemos esta dignidad porque Dios mismo la dio, ¿ya? Así que muchas gracias a todos y a todas, y antes de terminar tengo que recordar los teléfonos. Acuérdense que las que necesiten mujeres que apoyan a mujeres en situación de violencia, el número es 569-9436-2711. El de orientación y de emergencia, el de violencia intrafamiliar, es el 149. El de orientación del Ministerio de la Mujer, 1455. El de violencia intrafamiliar, que entregue información, la línea 600 es 600-4101.
El de emergencia de PDI es el 134 y el de carabineros 133. Y invitarlos para el próximo programa, el cual se tratará de cuerpo, resiliencia y salud mental, desde una mirada feminista. Habitar un cuerpo es una experiencia narrativa. Nuestro malestar y nuestro placer han quedado mudos desde la cultura patriarcal. Nuestro cuerpo está vivo y da señales, y de esto conversaremos y abordaremos lo que potencialmente nos atrapa y lo que nos libera. Así que no se lo pueden perder. Y ahora escuchemos una canción que ya la conocen muchos, se llama Mujeres sin Miedo, pero esta es una versión adaptada por las mujeres metodistas que dicen no a la violencia contra la mujer. Muy bien, muchas gracias y hasta el Gracias. próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tiemble la iglesia, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. Y aunque pasen los años, no olviden sus nombres. Mujeres cristianas con fe en el alma, gritamos al cielo en esta batalla por todas las víctimas de este pecado. Muchas han muerto y nos han callado. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Soy Nancy, soy Antonia y soy Elena. Soy Ámbar, soy Fernanda y soy Gabriela. Soy la niña que estuviste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Mujeres cristianas con fe en el alma, gritamos al cielo en esta batalla por todas las víctimas de este pecado. Muchas han muerto y nos han callado. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Soy Nancy, soy Antonia y soy Elena. Soy Ámbar, soy Fernanda y soy Gabriela. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Justicia, justicia, justicia. Fundación Dharma Chile y Corporación Mujeres Siglo XXI presentaron Visibles con Voz, un programa que pretende defender los derechos de la mujer y concientizar una nueva mirada, más igualitaria, entre mujeres y hombres, con el fin de erradicar la violencia contra la mujer. Visibles con Voz será hasta el próximo día miércoles desde las 18 horas aquí, en el 96.5 FM. Musicop, tu primera radio.